Le iba a comentar algo. Que me olvidé. Usted siempre en dilatación, usted tiene dos tipos de dilatación. La dilatación, la mecánica y lo que varía con respecto a la temperatura, ¿no? Entonces, ustedes, a ver si puedo compartir. Espero que no me falle. Por ejemplo, vamos a hacerlo con una barra de forma horizontal y hay que empotrarlo, ¿no? Entonces uno debe generar una tracción, ¿no? A veces se pide la tensión versus la temperatura, ¿no? Bueno, acá Pascal, megapascal. Ustedes a 20 grados centígrados, a 20 grados centígrados, ¿no? Primero, supongamos que hay que llegar a ¿no? Hay que traccionarlo primero a la barra, entonces se tracciona y se coloca ahí, ¿no? Entonces, inicialmente, ya, esto lo hace a 20 grados, lo hacemos a 20 grados, supongamos. Entonces ya a 20 uno parte con una tensión. O sea, a 20 ya está traccionada. Si fuera al revés, si uno lo quiere colocar esto en algo más corto de longitud, uno lo tiene que comprimir, ¿no? Entonces no estaríamos en 20, pero estaríamos sobre el lado negativo, ¿no? En este punto estaría. Inicialmente, ¿no? Luego vamos acá y vamos acá. Luego hay que ver si aumenta o baja la temperatura. Entonces acá va a quedar una función de la tensión en función de la temperatura. Y acá también, ¿no? Una tensión en función de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Si aumenta, por ejemplo, si aumenta la temperatura, digamos, los materiales tienden a dilatarse y tienden a aumentar su longitud, ¿no? Pero al estar esto vinculado, ¿no? No lo vas a poder vincular, no se va a poder dilatar, digamos. Entonces el empotramiento, ¿no? Tiene que estar en ese estado, ¿no? Entonces aumenta la temperatura, hay fenómenos a partir de ese punto que ya está traccionado inicialmente, hay fenómenos de tracción, ¿no? Perdón, de compresión, ¿no? Y todo lo que es compresión es negativo con respecto a la temperatura. Entonces empieza a bajar. Está traccionado, aumenta la temperatura, va a seguir aumentando la temperatura, ¿no? Y lo mecánico, el efecto mecánico, el delta L total va a ser cero. El total va a ser cero, pero el delta L total va a ser el delta L térmico, bueno, eso vamos a ver todo, térmico más el delta L mecánico, igual a cero. Igual a cero, ¿no? Entonces, a medida que la barra empieza a dilatarse, ¿no? Se compensan tanto el térmico con el mecánico. Quiero aumentar, sería el delta L, supongamos que aumenta la temperatura, ¿no? Pero aparecen fenómenos de compresión, ¿no? Entonces acá ustedes, bueno, le ponen el signo menos si quieren, porque ese delta L mecánico que tiende a compensar, ¿no? El delta L térmico, tiene que ser negativo para que se cumpla la expresión. Bueno, acá va a estar metido el alfa, el L0, el L0', ¿no? Una vez que está traccionado.
por el delta T menos el mecánico relacionado, ¿no?, a las tensiones sobre el módulo de Young, ¿no? Bueno, acá de vuelta a las deformaciones mecánicas, tener en cuenta que estamos en la ley de Hooke, o sea, hay una cierta proporcionalidad, bueno, justificar todo eso, ¿no? Capaz el profe le va a dar la tensión de proporcionalidad, entonces ustedes pueden justificar con eso, o el 0,2% de la deformación unitaria. Entonces los esfuerzos que aparecen, ¿no?, o las tensiones que aparecen, ustedes lo pueden poner en función de la temperatura. Acá, bueno, pueden trabajar, si son dos materiales, pueden trabajar en serie. Si tienen algo como esto, concéntrico, de dos materiales, y le hago compresión, ¿no?, lo trabajan en paralelo. Pero el análisis, digamos, el delta L total, una vez que está traccionada la barra, va a ser cero. Esté en serie, esté en paralelo, le va a aparecer varias expresiones de delta L, varias expresiones de delta M, pero de distintos materiales va a aparecer alfa 1, alfa 2, por ejemplo, ¿no? Pero uno puede encontrar las expresiones para cada material en función de la temperatura. Bueno, después se tiene que separar. Por ejemplo, para una barra, si se calienta, empiezan a aparecer fenómenos de compresión, ¿no? La barra se quiere dilatar, pero el empotramiento no lo deja. Entonces hay fenómeno de compresión. Viene esos fenómenos de compresión para este lado, ¿no? Un momento que se llama punto neutro, porque ahí está traccionado inicialmente, en esta parte, ¿no? Está traccionado. Y para acá abajo está comprimido. Del cero, ¿no? Eso sí aumenta la temperatura. Si disminuye la temperatura, digamos, toda esta recta le va a quedar, porque acá le queda T menos algo, T menos 20 grados, por ejemplo. Y ahí por eso le queda una función, ya no aparece un T cuadrado, digamos. Bueno, no, calorimetría puede ser, pero T cuadrado acá no va a aparecer, o sea que siempre va a quedar una función lineal. Y si baja la temperatura, ¿qué pasa cuando baja la temperatura? Bueno, va a depender acá si estamos en este caso o en este caso, ¿no? Si estamos en el caso 2, empezamos de acá. Y aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, va a seguir generando, digamos, se va a dilatar, pero los empotramientos a la barra le hacen compresiones. Entonces va a seguir por acá abajo, ¿no? Empezamos con este inicio. Ahora, ¿qué pasa si baja la temperatura? Si baja la temperatura, lo tracciono, por ejemplo, se tracciona la barra y baja la temperatura, la barra va a querer acortarse, ¿no? Tiende a contraerse cuando baja la temperatura. Si tiende a contraerse, los fenómenos en la barra, lo que hace el empotramiento a la barra son de tracción, se va a traccionar. Ya estaba traccionada, si baja la temperatura, se va a traccionar más. Entonces se va para acá, ¿no? Acá tengo 0 grados. Esto si baja la temperatura. Si baja la temperatura, lo que tiende a hacer sobre la barra, ¿no? Tiende a traccionar cada vez más. Ya estaba traccionada inicialmente. Y sigo aumentando la temperatura, ¿no? Perdón, disminuye la temperatura, disminuye la temperatura de ese L inicial que lo estiramos, existen fenómenos de tracción sobre la barra, ¿no? Lo mismo para el caso que esté traccionado, que esté comprimido la barra. Si está comprimido, empiezo de acá abajo, inicialmente. Si aumenta la temperatura, en la barra va a seguir esfuerzos de compresión.
y si disminuye la temperatura, viene para acá, ¿no? Algo así. Bueno, eso va a depender, esta función de dónde empieza, dónde termina, va a depender, bueno, cuando ustedes desarrollen luego, por ejemplo, esto, despejan de esa función, igual le va a quedar una función lineal ahí. Le va a quedar algo menos, a ver qué letra ponemos. Una C, una constante, igual a la fuerza total, ¿no? Esta fuerza mecánica inicial, por ejemplo, está la total, podríamos decir. Bueno, ustedes dividen por el área y bueno, ahí tienen la extensión. Pero eso, bueno, va a depender del caso, digamos. Va a depender, pero siempre va a quedar algo de función lineal. Si tienen, bueno, va a depender del caso. Si tienen algo que esté, digamos, acá hay un delta L con su propio peso, ¿no? Una deformación inicial. Bueno, entonces empieza por un punto de acá abajo, por ejemplo, si se empieza a calentar. Bueno, ahí se tienen en serie, se tienen en paralelo. Eso pueden encontrar como hicimos al principio, ¿no? Antes de desarrollarlo, uno lo puede trabajar serie paralelo y sacar sus constantes equivalentes y puede llegar a una expresión más sencilla. Sería el primer TP. eh, bueno, y después, bueno, a eso agregarle la temperatura. ¿Cómo varía la temperatura? Si hay que encontrar alguna expresión en función de la temperatura. En este caso, ustedes pueden calcular si quieren eh, una dilatación transversal y comparar, y bueno, solamente si es mucho más grande lo desprecian directamente a la variación del área, digamos, una deformación térmica superficial. Pueden hacer unas estimaciones y decir, bueno, esto es mucho más chico que el delta L y lo descartan. No hay deformaciones o se consideran despreciables directamente. Con el modo de Poisson o dilatación térmica superficial. Los chicos del laboratorio, eh, del laboratorio número 2, a los que quedan, quiero que quedan grupo 4, 5, 10, 16, 17. Eh, Le hago la devolución el viernes a la tarde. Ahí voy a poner en Discord. Viernes a la tarde, bueno, ahí después arreglaremos cuando lo devuelva. Cuando era la devolución. Bueno, y después, siempre cuando hagan esfuerzos, fíjense sobre la barra, sobre el sistema que estén considerando, ¿no? Y ahí siempre es acción y reacción. Sobre la barra o un cable que esté empotrado en una barra, cuál es el esfuerzo que se hace sobre la barra y la barra que hace sobre el cable. Pues eso siempre aclaro, digamos. Fuerza del acero barra aluminio. Fuerza aluminio sobre acero. Si una reacción iguales. Eh,
No sé, quieren alguna consulta en particular, han visto algún parcial que no lo entienden. Profe, Sí, no sé si podemos ver un parcial, que me quedaron dudas. sí, Es del año 2015, 2015, dale, ahí me fijo. segundo cuatrimestre, primer parcial. El ejercicio es de deformaciones térmicas. Dale, ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Aguántame un ratito, lo voy a buscar. ¿2015? Sí, Me dijiste segundo cuatrimestre, primero. segundo cuatrimestre, primer parcial. Bueno, hay algunos de hidrodinámica que he visto. En las resoluciones, bueno, hay algunos pequeños errores ahí. Está bien la expresión, pero como se llega, hay un poquito de. Si tengan cuidado que por ahí algunos dicen puede tener, algunos parciales dicen puede tener error o dice borrador, así que eso. Chequeen siempre bien. El de. A ver, ahí lo estoy buscando. Acá se tomó todo. ¿Qué este primer parcial? Acá se tomó hidrodinámica, hidrostática, dilatación. Sí, página 14 estoy. ¿Será ahí? Sí es. Sí, En ese caso, había que buscar primero la longitud de la barra cuando estaba colgada. sí, Te dan la longitud inicial cuando está horizontal y sí, después vos tenés que buscar la longitud final cuando ya está con el peso M. sí. Yo hice ese cálculo, pero cuando hice el cálculo de los esfuerzos por el peso de la barra, yo lo dejé como una X. Justo ahí le hace el integral. Yo tendría que también integrarlo, ¿no? Sí, siempre las expresiones para peso y alargamiento, son las mismas expresiones, te queda. Esta, la que tenemos acá, este delta L de acá, siempre te queda cuando integras, tanto sea en peso propio o que esté como en este caso, que esté apoyado, que esté apoyado en la parte superior, siempre, digamos, tenés que integrar de 0 a L, ¿no? Pero te queda esta expresión, siempre. Profe, y ahí que siempre queda la misma expresión, no podemos no hacer la integral, digo, por Sí, cuestiones de tiempo, ahora que sí, son sí, sí. dos problemas y todo eso. Directamente pueden poner la fórmula, ¿se la acuerdan? Digamos, integrar de 0 a L y te queda siempre la misma expresión. Usted va, si lo hacen para tanto apoyado o en este caso, queda la misma expresión. Y fíjense que es, eh, bueno, ahí va. Bueno, pues hay una relación de acá. Y en esa Pero, parte es para calcular la deformación de L. Va, la claro, longitud de L.
El total, sí. Cuando estoy su peso propio más, en este caso es un cuerpo que lo está traccionando, ¿no? Sí. Y más abajo empieza La temperatura. calienta la pieza y Sí. aparece el empuje. Esa parte ya se vuelve. Bueno, repasen, sí. Sí, sí. A ver, vamos. Supuestamente esa parte ya se devuelve, pero sí, puede aparecer. Digamos, en este caso, estaba en el parcial. Claro, en este parcial era también tomaron. Ah, no, el ejercicio de arriba no está, sobre el hidrostático. Está bien. Sí, el empuje, sí. Eh, tengo el empuje, se va, bueno, se tracciona, se calienta solamente la barra, ¿no? Y eso no es un cable, el diagrama corporeo, bloque barra. Sí, Ahí la I que usa en la fuerza del empuje es la altura del agua que desplaza el bloque, ¿no? a ver, la altura. Ah, acá, acá me está diciendo la fórmula 4. Sí, esa misma. Sí, 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 sí. Es el volumen del cuerpo desalojado, siempre, ¿no? Tener la Bien. densidad, bueno, el volumen, ¿no? Que sería S por I. Más abajo Sí, calcula la deformación neta, ecuación 5, sí, y la iguala a un I, que ese I vendría a ser lo que se hunde en el agua, que es el mismo que el I, el volumen desplazado del fluido, ¿no? no sería, bueno, sería I, claro, relacionado al volumen desplazado. Sí, Ah, bien. sí, sí, porque vos tenés el delta L, si vos tenés el delta L de la barra, el delta L de la barra, ¿no? Lo que se va a alargar es lo que se va a sumergir, digamos. Se va a alargar y se va a sumergir tanto, ¿no? Eso va a ser igual al otro I. Porque fíjate que el I empieza a partir de la superficie, ¿no? A partir de esta superficie. Entonces vos tenés un I inicial acá. Supuestamente está inicial, no, esto. Sí, está apoyado, sí, está en equilibrio. Claro, Pero está en yo equilibrio. para usar ese I tengo que asumir que el bloque no va a descender más que su altura. Que no vas a descender más que Que la el altura del I. bloque. Claro, ¿qué pasaría si estuviera todo sumergido? O sea, ya no me coincidirían el I de la barra desplazada con el Claro, bueno, volumen de agua desplazada. ando despreciando despreciando, bueno, no sé si es una barra o un. Sí, es una barra. Debe ser vinculado por una barra, otra barra. Eh, claro, pero si vos tenés algo sumergido, ¿no? Algo sumergido, el volumen o el empuje va a ser el volumen total sumergido. Digamos, podés seguir teniendo ese caso. Supongamos que el tanque es extremadamente, digamos, es profundo, digamos, y lo empecé a calentar, va a variar con respecto a ahí, digamos, va a depender del qué volumen esté desalojando y va a llegar un momento que no va a desalojar más. Considerando despreciable, bueno, lo que esté vinculado, ¿no? Va a llegar un punto que va a ser el empuje total o el empuje que va a ser sobre. El empuje total va a ser sobre todo el volumen que desaloja o sea, el volumen total. No sé si. Sí, entiendo que el cuerpo se puede
hundir por completo y la altura del bloque sería el empuje total. Claro. Pero Total sumergido sería. si, por ejemplo, el bloque está, la parte superior del bloque queda, por ejemplo, a una altura de 10 centímetros bajo el agua, Sí, yo no puedo usar ese mismo I para la deformación del bloque. exacto. En ese caso no, tenía que plantear otra cosa. Sí, sí, ahí te entiendo. Está bien, está bien. Esa era la duda. Sí, sí. Directamente hay que llega un punto que no puedes vincularlo, digamos. Digamos, vinculás hasta el que esté sumergido total, digamos. Tu límite llega hasta ahí, para poder vincularlo. Todo lo que lo puedes desplazar va a ser eh, hasta que llegue su lado, digamos, su I, ¿no? Su I completo, su lado completo de cada. Más no vi como hasta que se hizo una gráfica o algo, a ver. No. Pero sí, digamos, podría existir que esté completamente sumergido. Pero en este caso lo vinculó con ese I, ¿no? Cuando el delta L de la barra sería I más. Bueno, podés vincular delta I más un delta I que se va sumergiendo, ¿no? Bueno, ese delta I va. Ahí sería. Uy, perdón, no sé dónde fue. Acá. En ese caso te quería, si está sumergido y todavía se sigue dilatando el cuerpo, sería delta L y más un delta I que ya pasó la altura del lado del cuerpo, ¿no? Yo no tengo más dudas con ese ejercicio. Gracias. Genial. Mañana voy a estar conectado a partir de las. Bueno, voy a estar conectado para parcial, digamos, en el laboratorio. Bueno, que quiere, igual se lo voy a dar el viernes, digamos, pero que quiere, si quiere mañana. Queda grupo. Después voy a poner en Discord ahora. Mañana a partir de tal hora, consulta y devoluciones. O el viernes también. El jueves no puedo, pero el viernes sí. Bueno, el jueves reina. Y el jueves, bueno, va a estar el profesor. Si miramos acá arriba, ¿qué puse? Por ejemplo, acá. ¿Dónde puso uno? Bueno, acá está mal, por ejemplo. En esta resolución acá, digamos, la expresión esta está bien, pero esto acá está ahí algo mal. Acá es esta presión más toda esta columna de acá, llegamos acá. Presión 2 más toda esta columna de acá, o sea, presión en este punto, perdón, presión en N, sería la presión en 2 más todo esto. La presión en M es la presión esta más todo eso. Y acá, a ver, hay algo que parece que no. Vale, eso no quedó. Pero bueno, siempre plantean eso ahí creo que está mal, acá.
No, acá le falta un término. Acá le falta un término. Densidad Gx, por ejemplo. Acá X menos delta H. Y después cuando igualás, te queda esta expresión. Se te van las X y te queda el delta H. Y diferencia de... Es lo que veo yo. ¿Se ven otra cosa? Perdón. ¿Por qué hace esto? Acá faltaría un término. Y considerando X, ¿no? Después cuando se iguala si se llega a esto. Digamos, a esto sí está bien. Pero esto de acá, no. ¿No le falta al n una altura de agua? Exacto, sí, sí. Después cuando se le resta, esto lo desarrollás y se llega a esta expresión. Pero acá le falta. ¿Por qué? Porque acá directamente hace P1 más densidad GH. Densidad de fluido H. Pero si uno hace eso, ¿no? P1, H lo puedo considerar de acá arriba yo. Y llega a otro punto acá. O sea, falta expresar de esta punteada al punto 1. ¿No? O planteen del punto 1 al punto M como una X. Y después esto va a ser una presión hidrostática X menos delta H más una presión hidrostática de delta H. Y después igualan. Cuando igualen, ahí sí te queda esa expresión. Cuando se iguala acá, ahí se resta, queda esta expresión. Pero esta parte no. Esta parte P1 más una X, ¿no? O densidad del fluido X, que sería del punto hasta la interfase de mercurio fluido, hasta el punto M, sería punto de la presión en 1 más densidad, ¿no? De toda esta columna hasta el punto M. Vamos a ponerle que sea X esto. Y el punto N de este lado sería la presión 2 más X menos delta H más la densidad del mercurio G por delta H. Entonces ahí sí, cuando ustedes igualan, se cancelan, bueno, las X de un lado y te queda el delta H dando vuelta. Y bueno, eso sí se llega a esta expresión, se llega a esto. Pero bueno, acá está un poquito medio. Que no se entiende, no sé si lo hice vos. No sé en realidad lo que es. Habrá otra forma, capaz, no sé. Pero digamos, si ustedes plantean de lo que como saben hacer con hidrostáticos, digamos, con puntos hidrostáticos o alturas, llegan a esta expresión igual. Cancelan y llegan a esa expresión. Si acá hay algo de turbulento. No. No. A ver si algo de. Quería ver si algo de turbulencia. No. Bueno, acá hace su límite de aplicación. Régimen laminar, mayores KVL, no tenemos certeza si su régimen es laminar turbulencia mayor que 3 Potencia. Bueno, le queda una de la energía, en realidad. Y 10, 9, 1, 0.
No sé qué puse. Después, bueno, acuérdense, compresiones siempre negativa, tracciones positivas, deformaciones por su propio peso. Ustedes pueden hacer un cálculo previo. Bueno, mejor considérenlo y va a quedar más completo. ¿Qué más le quería comentar? Bueno, pues los términos, viscosidades, número Reynolds. Y bueno, cuando apliquemos, supongamos que tienen que poner en función, por ejemplo, el Torricelli, la descarga, esa descarga, bueno, lo pueden considerar como el delta H que baja, algo negativo, le agregan el signo negativo, bueno, integren, que les puede quedar. Va a depender del caso, ¿no? Y a veces dice el tiempo en que se va en tiempo en función de Q. Y Q lo sacan del balance de energía. Pero va a depender del caso, digamos. ¿Alguna consulta, chicos? Bernoulli, dilatación. Después, bueno, hay diferentes casos, ¿no? Si aparece un resorte, acuérdense en la ley de Hooke, digamos, si aparece una barra entre dos resortes, digamos, ahí los ejercicios pueden, hay muchos ejercicios, ¿no? Siempre se hay que poner en función de la temperatura, si está traccionada, está comprimida, pueden parecer dos barras concéntricas, barra en serie, cómo son esas deformaciones iniciales y después cómo varía con la temperatura. Siempre hay una combinación entre las dos. Y después, bueno, la resolución es del examen, lo que queda después lo defienden en la corrección. Sí, ¿Podemos ver el parcial del 2014? sí, a ver. Vamos. Primer cuatrimestre.
Sí, ahí lo tengo. A ver si puedo compartir. Ah, sí, están viendo eso. Sí, En la ecuación 1, de más abajo, sí, es, esa ecuación. veo que ahí representa la figura, ese gráfico es la Sí, representación que hace y no se toma en cuenta la viscosidad. Eso es porque el punto 1 está muy cerca del punto A, exacto, ¿no? exacto. No hay pérdida de energía. Son puntos muy próximos. Y fíjate acá son puntos muy próximos, pero el punto 1 tiene velocidad 0 y el punto A ya tiene velocidad. Eso es lo que les he comentado hoy. Entonces, en el punto 1 tienen velocidad 0. En el punto A, ya dentro de la tubería tiene una velocidad. Tiene una velocidad. Al igual que esto por ejemplo salga por acá abajo. Si sale esa tubería, en vez de estar saliendo por la parte inferior en forma horizontal, sale de la parte de la base en forma vertical hacia abajo, es lo mismo. El punto 1 está sin velocidad y el punto dentro de la tubería ya tiene velocidad. Entonces uno puede calcular ahí su presiones, ¿no? Presión, velocidad en realidad, ese punto. Entonces uno puede hacer su pequeño balance. Y más abajo, Sí, donde calculo la presión del punto B, sí. abajo de ese Ah, acá. gráfico, Sí. eh, ahí se está calculando, se tiene en cuenta la viscosidad. Se tiene en cuenta en el tramo, hay un tramo, ¿no? A ver, déjame ver si hay un tramo, Es sí. cuando cambia el diámetro de la cañería. Sí, exacto. Ah, no, no, está bien. No, porque toma del punto 1 al punto B. Y como el tramo ya es muy largo, ahí sí se tiene en cuenta la viscosidad. Exacto. Más abajo, donde hace la energía de uno igual a la energía de salida, más abajo. Ah, este creo que estaba bien. Esto está bien planteado, así. Fíjense que este es lo mismo que teníamos antes, pero acá le pone una X a todo esto, ¿no? Ah, creo que lo mismo. Sí, era con vos también, me parece ese. A ver, sí, este era. Más abajo. Ahí donde dice que en letras negras, dejando de lado. A ver, dejando de lado las pérdidas de carga, sí. En esa parte es del punto 1 al punto final de la cañería. Ahí la Ya, está dejando de lado. ¿Por qué? a ver. Déjame ver un poquito acá. Depende del cabal y del tipo. Punto D lo considera a la salida. H1, 1D. H1 disponible, energía 1 disponible, energía hidráulica llega de. Sí. Eh, Digo la verdad, no sé por qué saca algo de ahí, porque abajo hace un cálculo, pero no. Ah, esto sería la general, ¿no? Tenemos acá, esta es la general.
del punto 1 Sí, sí. al punto B. A ver, ¿por qué dice B? No me acuerdo bien este ejercicio porque ya lo hice hace rato. Igual, lo que más me llamó la atención es Sí. que ahí deja de lado las pérdidas de carga y llega a una ecuación. Este es lo que De es. Esta es la altura y esta es la velocidad del punto D. Sí, ahí como despeja la velocidad D y llega a esa ecuación, sí. Ah, sí, sí. Llega a un caudal máximo. Está bien. Está bien. Lo hace para ver, porque vos tenés energía, ¿no? Entonces, eh, las pérdidas de energías, si vos tenés localizado acá, ¿se acuerdan que es un CD acá? Acá entre BD va a ser un CD por densidad GH, ¿no? ¿No? Entonces, las velocidades, si no, van a ser menores en el punto D. Entonces, para que el caudal sea máximo, el caudal máximo va a ser cuando Cuando no haya pérdidas. Exacto. Exacto. El máximo, ¿no? Va a depender de ese valor. Cuando haya pérdidas. Y ahí, abajo de la ecuación de Poiseuille, un poco más abajo, Sí. ahí, utiliza ahí llega a la velocidad máxima sin tener en cuenta las pérdidas. Sí, eso, sí. Y arriba, a ver, déjame ver un poquito arriba. Sí. Sí. Entonces el caudal máximo sería con la velocidad que encontré ahí, ¿no? Sí, En ese sí, caso serían 10 metros por segundo. sí, Y el área de la cañería. sí, sí, sí. Ah, bien. En este caso sí. No tenemos restricción de velocidades, ¿no? Bueno, está bien. Era esa mi duda. Gracias. Sí, no. Está bien. Hace dos consideraciones, digamos, una pérdida y otra con Poiseuille. ¿A qué hora dijo que iba a estar conectado mañana? A partir de las 16 horas. Ahora voy a colocar, digamos, para lo que quieren ver el laboratorio o alguna consulta si están con el examen. Y no hay drama.
Por ejemplo, acá les que le comentaba algo que dice en un comentario, que f del régimen laminar no proporcionales al cuadrado del caudal, ¿no? Uno puede dejarlo. Digamos, eso es lo que tenían en el laboratorio, tenían que expresarlo, digamos, tender esa curva o esa tendencia, ajustarla con una polinómica de grado 2. Y donde se separan las curvas tendría que ser, entre comillas, flujo laminar. O límite entre flujo laminar, transición a turbulento. Bueno, para los grupos que quedan, nos vemos mañana o nos vemos el viernes. Y bueno, mañana si tienen alguna consulta, voy a estar conectado. Si me ven conectado, pregúntenme, no tengo drama. Está haciendo otras cosas. ¿Profe? Les respondo, no hay drama. Sí, ¿Me puedo hacer una última consulta? no. Chao. Sí, sí. Es más que nada por cómo calcular la incerteza. Por Sí. ejemplo, hay un parcial del 2017 ¿Tomar el que laboratorio? Pero vos, pregunta sobre las incertezas. 2017. Sí. Primer cuatrimestre, primer parcial. Es el ejercicio que está abajo del todo. Sí. A ver. 8 tomamos el laboratorio. Sí. Certeza. Sí. En el inciso D, que es el que está hecho ahí, que usted está viendo, Sí. pide evaluar las incertezas en todos los casos. Pero yo no me acuerdo cómo era que se calculaba la incerteza sin hacer las derivadas parciales. Y ahí no entendí muy bien cómo hizo. Digamos, vos podés tener por derivadas parciales o la otra es, digamos, con derivadas parciales va a dar lo mismo que con la otra, pero el otro no es aplicable a todo, el otro modelo. O sea, con derivadas parciales vos te asegurás, es aplicable a todos los casos, digamos. A cualquiera que vos quiera calcular una certeza, con derivadas parciales la vas a encontrar. Y en algunos casos va a ser igual que el otro método. Acá, ¿cuál utilizó? Perdón, dice la incerteza. La propiedad de la incerteza, sí, luego que poner. ¿Vos decís acá? Sí, para calcular la incerteza del caudal, porque no entendí bien cómo hizo. No nos quedan. H. Si la K sale afuera. Por ejemplo, ahí en la ecuación 2, donde dice que la incerteza de la raíz de delta H sobre la raíz de delta H es igual a la incerteza de delta H sobre 2 delta H. No entiendo por qué llegó eso. En la ecuación 2. Acá. Sí, sí, sí.
Si hubiera hecho aprobación incerteza con derivadas porcentaje. Sí, esa la verdad que no. Yo utilizo incerteza, digamos, en forma más con derivadas, llega a lo mismo, ¿no? Con las derivadas. Sí, yo quería saber si era más fácil hacerlo sin derivadas que más rápido. Claro, porque siempre es, cuando vos tenés diferencias, digamos, diferencia lo que tengas, ¿no? Y vos querés hacer su incerteza, ¿no? En este caso tenemos la raíz. Entonces, si es sobre la raíz y vos querés hacer la incerteza de esa diferencia, ¿no? Lo dividís siempre, porque como son diferencias, ¿no? Esa diferencia tiene que ser dos veces esa incerteza. Entonces, por eso se divide por dos. Vos tenés, siempre es diferencia, digamos. De delta H. ¿Puedes repetirlo? Como vos haces la incerteza de una raíz que es delta H, por ejemplo, en ese caso, como la incerteza es una resta de lo que estás haciendo, se propaga como dos veces eso. Entonces siempre se divide por dos ese delta H que estés calculando. Ah, bien. ¿Y por qué se va a la raíz? Porque estás haciendo como esa incerteza, ¿no? Que se va a propagar, se va a propagar de la misma proporción, digamos. Si es la raíz, va a ser la raíz. Si no, ese delta H son dos veces ese delta H, se va a propagar de la misma manera. Ah, bien, bien. Proporcional, digamos. Digamos, como tenés arriba y abajo, ¿no? Pero en los casos, si algunos casos en el laboratorio hicieron y llegan a lo mismo, digamos. Llegan a lo mismo. Delta Q sobre Q, bueno, porque los términos. O si no, aplicando la derivada. Bien, ahí entendí. Gracias. Bueno, yo no tengo más dudas, profe. No, seguramente nos veamos el miércoles. No, sí, mañana. Capaz que vaya a consultar algo. Bueno, Bueno, profe, nos vemos. nos vemos.